Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y buenas vibraciones. Si son nuevos por aquí, un abrazo gigante de bienvenida. Me llamo Tu Nombre y este es mi espacio donde hablamos de todo un poco, desde las últimas tendencias en el mundo del espectáculo hasta noticias curiosas y, por supuesto, mucho chismecito jugoso. Hoy, como ya habrán adivinado por el título del vídeo, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando vueltas en las redes sociales y en la prensa del corazón: Demet Özdemir. Sí, la talentosísima actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma y su talento. Pero antes de que sigamos, si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Siempre traigo contenido interesante y entretenido para ustedes. No se arrepentirán. Y ahora sí, vamos al lío. Últimamente he visto muchos titulares sensacionalistas que dicen que Demet Özdemir explotó. ¡Qué fuerte! La verdad es que estos títulos clickbait me sacan un poco de quicio. Prometen una cosa y luego la realidad es completamente diferente. Entonces, me dije a mí misma, tengo que aclarar esto para mi gente. Porque ustedes merecen la verdad, la información contrastada y sin exageraciones. No nos dejemos engañar por los titulares llamativos. Así que, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Demet Özdemir explotó? La respuesta corta es no. No explotó literalmente ni figurativamente. No hubo ningún escándalo mayúsculo que haya derrumbado su carrera, ni ninguna declaración explosiva que haya provocado un terremoto mediático. Lo que sí ha habido, y aquí es donde radica el meollo del asunto, es una serie de acontecimientos que han generado controversia y debate en torno a su figura. Vamos a analizar estos acontecimientos uno por uno, para que tengamos una visión clara y completa de la situación. Primero hablemos un poco de su divorcio con Ozan Koç. Sabemos que su matrimonio fue una gran noticia y que muchos fans estaban emocionados por esta unión. Fue una boda de ensueño con todos los reflectores apuntando a la feliz pareja. Las fotos eran preciosas, la celebración parecía sacada de un cuento de hadas, y todos los medios cubrieron el evento con entusiasmo. Se veía que había amor, conexión, y una gran promesa de futuro. Sin embargo, como pasa en muchas relaciones, las cosas no siempre salen como uno espera. El divorcio fue una realidad, y claro, esto generó mucha especulación y comentarios en las redes sociales. La noticia cayó como un balde de agua fría para muchos fans que idealizaban su relación. Algunos medios se centraron en buscar culpables, en inventar historias de infidelidades y en exagerar los detalles de la separación. Se habló de terceros en discordia, de problemas de comunicación, incluso de incompatibilidad de agendas debido a sus apretados compromisos profesionales. Pero la verdad es que al final del día, el divorcio es un asunto personal y privado que concierne únicamente a Demet y a Ozan. No tenemos derecho a juzgar sus decisiones ni a invadir su intimidad. Lo importante es que ambos puedan seguir adelante con sus vidas de la mejor manera posible. Y es que, seamos honestos, ¿quién de nosotros no ha pasado por una ruptura dolorosa? Es una experiencia universal que nos enseña y nos hace crecer. Luego está el tema de sus proyectos profesionales. Demet es una actriz muy talentosa y trabajadora, y ha participado en numerosas series y películas que han sido un éxito rotundo. La vimos brillar en Erkenci Kuş, Pájaro Soñador, donde su química con Can Yaman traspasó la pantalla y la catapultó a la fama internacional. También la disfrutamos en Doğduğun Kaderindir, Tu hogar es tu destino, un drama conmovedor que demostró su versatilidad como actriz. Pero como en cualquier carrera, hay proyectos que funcionan mejor que otros. Algunos de sus trabajos más recientes no han tenido la misma acogida que sus proyectos anteriores, y esto también ha sido motivo de críticas y comentarios negativos. Es cierto que su última serie no alcanzó los niveles de audiencia esperados, y algunas películas en las que participó recibieron críticas mixtas. Pero, ¿es justo juzgar a una actriz por un solo proyecto? Yo creo que no. Todos tenemos altibajos en nuestras carreras, y lo importante es seguir aprendiendo, creciendo y esforzándose por mejorar. Demet ha demostrado una y otra vez su talento y su dedicación, y estoy segura de que seguirá sorprendiéndonos con proyectos increíbles en el futuro. Además, hay que tener en cuenta que la industria del entretenimiento es muy competitiva y que el éxito de un proyecto depende de muchos factores, no solo del talento del actor.
El guión, la dirección, la producción, la promoción, todo influye. Y a veces simplemente un proyecto no conecta con el público. Sin que eso signifique que los involucrados hayan hecho un mal trabajo. Además, hay que tener en cuenta el escrutinio constante al que están sometidas las figuras públicas. Cada paso que dan, cada palabra que dicen, es analizado y criticado al detalle. Desde su forma de vestir hasta sus opiniones políticas, todo es objeto de debate público. Es una presión enorme y es fácil entender por qué algunas celebridades se sienten abrumadas y frustradas. Demet, como muchas otras actrices, ha tenido que lidiar con comentarios negativos sobre su apariencia física, su estilo de vestir y su vida personal. La hemos visto defenderse de críticas injustas, negar rumores infundados y tratar de mantener su vida privada a salvo de las miradas indiscretas. Es importante recordar que detrás de la imagen pública hay una persona real, con sentimientos y emociones. No debemos olvidar la importancia del respeto y la empatía al comentar sobre la vida de los demás, especialmente en las redes sociales, donde es tan fácil esconderse detrás de un perfil anónimo para lanzar ataques y comentarios hirientes. Pensemos por un momento en cómo nos sentiríamos nosotros si fuéramos juzgados constantemente por desconocidos. No es fácil vivir bajo esa lupa. Y hablando de redes sociales, otro tema que ha generado controversia es la presencia de Demet en estas plataformas. Algunos la critican por ser demasiado activa y por compartir demasiada información sobre su vida personal, mientras que otros la defienden y dicen que tiene derecho a usar sus redes sociales como quiera. La hemos visto compartir fotos de sus viajes, de sus proyectos profesionales, de sus momentos de ocio con amigos y familiares. Algunos consideran que esto la hace más cercana y accesible a sus fans, mientras que otros creen que expone demasiado su vida privada. En mi opinión, cada uno es libre de gestionar sus redes sociales como mejor le parezca. Si Demet quiere compartir fotos de sus viajes, sus proyectos profesionales o simplemente momentos de su vida cotidiana, está en su derecho. Siempre y cuando no perjudique a nadie ni infrinja ninguna ley, no veo por qué debería ser criticada por ello. Es su cuenta, su espacio, y ella decide qué compartir y qué no. Lo que sí creo que es importante es ser conscientes del impacto que tienen nuestras palabras y acciones en las redes sociales. Debemos evitar el ciberacoso, los comentarios ofensivos y la difusión de información falsa. Las redes sociales pueden ser una herramienta poderosa para conectar con los demás y compartir ideas, pero también pueden ser un caldo de cultivo para la negatividad y el odio. Es fundamental que seamos responsables con lo que publicamos y que tratemos a los demás con respeto. En resumen, después de analizar todos estos acontecimientos, podemos concluir que no, Demet Özdemir no explotó. No hubo ningún cataclismo mediático ni ningún escándalo mayúsculo. Lo que sí ha habido es una serie de situaciones que han generado controversia y debate, como su divorcio, el éxito variable de sus proyectos profesionales y el escrutinio constante al que está sometida su vida personal. Pero en mi opinión, estas situaciones no definen su carrera ni su persona. Pero en mi opinión, Demet ha sabido lidiar con estas situaciones con elegancia y profesionalismo. La hemos visto responder con inteligencia a las críticas, mantener la calma ante los rumores, y seguir trabajando duro en sus proyectos. Ha demostrado ser una mujer fuerte, independiente y talentosa, que no se deja amedrentar por las críticas y que sigue luchando por sus sueños. Y eso, para mí, es admirable. Creo que es importante que dejemos de lado los titulares sensacionalistas y nos centremos en lo que realmente importa, su talento como actriz y su calidad como persona. Demet ha conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo, y estoy segura de que seguirá haciéndolo en el futuro. Tiene una trayectoria sólida, una gran base de fans, y un potencial enorme para seguir creciendo como actriz. Además, es importante recordar que Demet es mucho más que una actriz. Es una mujer que se preocupa por los demás, que apoya causas benéficas, y que usa su plataforma para concienciar sobre temas importantes. La hemos visto involucrarse en proyectos solidarios, defender los derechos de los animales, y alzar su voz contra la injusticia. Eso la convierte en un modelo a seguir para muchos jóvenes. Bueno, chicos, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y esclarecedor. He intentado darles una visión objetiva y completa de la situación, sin caer en el sensacionalismo ni en la exageración. Quería que tuvieran todos los datos para formar su propia opinión y no dejarse llevar por los titulares llamativos. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo.
Su apoyo significa mucho para mí. Y si les gustó el vídeo, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Demet Özdemir está siendo juzgada injustamente? ¿Qué opinan de su trabajo como actriz? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y si tienen alguna otra sugerencia para futuros vídeos, no duden en compartirla conmigo. Siempre estoy buscando nuevas ideas y temas interesantes para hablar con ustedes. Y ahora sí, me despido. Muchas gracias por ver el vídeo. No olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Y recuerden, siempre con una sonrisa. Hasta la próxima. No olviden dejar sus comentarios y opiniones y gracias por el apoyo. Nos vemos.